hemos perdido el rastro de la manera en que Dios reconoce el tiempo. Esta noche va a ser diferente. Vamos a regresar a la manera en que Dios reconoce el tiempo y vamos a dejar de hacer lo que las Escrituras dicen que nunca debemos hacer. Nunca jamás permitir el nombre de otros dioses extraños salga de nuestra boca. Pero, sin embargo, hemos crecido en una cultura en la cual es difícil que por un día, es difícil que dar una fecha sin que pronunciemos el nombre de un dios o diosa pagana. Nos encontramos con una situación de que el reloj se le han quitado las manecillas y no tenemos idea del tiempo que estamos. No sabemos en qué tiempo estamos, pero Dios sí conoce la hora que vivimos. También vemos que en Occidente hemos abandonado las fiestas del Señor, que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice que todas son sombras de cosas que van a venir. Son sombras proféticas que el Mesías tiene que cumplir, pero las hemos abandonado y hemos adoptado celebraciones paganas que no están basadas en la realidad, no tienen ninguna realidad. Pero esta noche vamos a ver estas cosas y a entender que las manecillas del reloj han sido quebradas. No sabemos qué hora es y cuando el mundo se despierte estaremos en el séptimo milenio, el milenio sabático, el milenio del Señor y la tierra va a ser sacudida. Los dolores de parto habrán comenzado y nadie va a saber qué hacer, a menos que regresen a los tiempos y estaciones de Dios que las Escrituras advierten que no debemos ignorar. También nos encontramos con que algunas personas tratan de establecer fechas. Bueno, yo veo en las Escrituras que nunca debemos ignorar los tiempos y las estaciones de Dios. Estamos intentando volver al calendario de Dios y lo que me gusta hacer cuando alguien da alguna predicción o habla de 88 razones de que por qué Jesús va a regresar el 8 de octubre del 88, lo que yo prefiero hacer es tomar ese material y estirarlo a la basura, porque hay requisitos legales que deben cumplirse antes de que Jesús regrese. Y cada vez que alguien trata de calcular los tiempos basado en un calendario pagano, uno puede fácilmente determinar que está equivocado. Está completamente equivocado. Y2K no tenía relevancia. Hace un tiempo yo hablé de estas cosas y me gané un montón de enemigos. Porque a medianoche me levanté y conforme escribía lo que Dios me daba, concluí que el Y2K era algo sin sentido. Era algo totalmente irrelevante. El 31 de diciembre a medianoche no era el inicio de un día. No daba inicio a un mes, porque los meses no empiezan con Janus, enero, la diosa de 2 cabezas del Imperio Romano. No iniciaba una semana, no iniciaba un mes, tampoco un año, ni siquiera un milenio pagano. Todo lo relacionado con Y2K era sin sentido, excepto tal vez por una falla en el código de los 2 dígitos en las computadoras. Pero el día del Señor en el calendario de Dios es lo que vamos a estudiar, porque el mundo nos decía que el sistema podría colapsar, pero el Señor ya nos lo había dicho 3,000 años antes. 3,000 años antes. Ahora que el mundo ha logrado su atención y todo lo que pronosticaron no se ha cumplido, ahora el Señor quisiera conversar con su pueblo, porque el día del Señor está cerca y tiene una agenda a la cual se va a ajustar todo el mundo, les guste o no. En Primera de Tesalonicenses, si toman sus Biblias, en el capítulo 5, empezamos a leer acerca de los tiempos y de las estaciones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué es que era necesario que Pablo les escribiera con respecto a los tiempos y las estaciones? Porque en esa época, en el siglo I, estos creyentes seguían el calendario de Dios. No era algo que había sido abandonado y reemplazado con un calendario pagano. También la palabra estaciones, a través de las escrituras hebreas, es la palabra moedín, que significa las fiestas del Señor, los tiempos señalados del Señor, la manera en que Dios reconoce el tiempo y también sus moedín. Sus estaciones son las sombras. Estas fiestas son las que devuelven las manecillas al reloj para que podamos ver en qué tiempo vivimos y para que ajustemos nuestras vidas al cumplimiento de las estaciones, los moedín o fiestas del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el milenio del Señor, como también se conoce a través de todas las escrituras hebreas, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que se encuentra la palabra como en español usada como conjunción, tenemos lo que se conoce como una figura del lenguaje conocida como símil. En otras palabras, hay similitudes que pueden extraer de la venida del Señor, comparándola con la manera en que viene un ladrón por la noche. Y aquí tenemos una de esas fiestas del Señor, o Moedín,
los oráculos que le han sido otorgados a la cultura o a la gente hebrea o a la gente judía. Y en cada noche, imaginémonos esta situación. En la cultura judía, en el monte del templo, se encuentra un sacerdote cuyo trabajo consiste en mantener el fuego ardiendo bajo el altar toda la noche, de modo que por la mañana, a la hora de la oración u ofrenda, el altar esté preparado y listo para la ofrenda de la mañana. Si ese sacerdote a medianoche enciende bien el fuego para que no se apague y se pone a dormir tranquilo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, muchas veces bien callado, va al altar, toma unas buenas brasas en una bandeja, la sopla bien y va donde está el sacerdote dormido y muy cuidadosamente extiende esas brasas a su alrededor sobre sus vestiduras y el sacerdote se queda aún más dormido debido al calorcito que está recibiendo, pero luego abruptamente es despertado por las llamas cuando su ropa prende en fuego y es expuesto inmediatamente como alguien que no estaba cumpliendo con su deber. En otras palabras, el sumo sacerdote le llegó como ladrón en la noche y se vio que el siervo no estaba cumpliendo con su trabajo como se le había encargado. Ese es el mismo cuadro dado por el Mesías cada vez que se hace la comparación del día del Señor con el viniendo como ladrón en la noche. Siempre se trata de una sorpresa para los siervos perezosos, los borrachos, los malvados, que no están haciendo lo que se les pidió. Y no queremos estar en esta categoría. Queremos estar en la categoría de los que están haciendo su trabajo. Y cuando llegue el sumo sacerdote, que se siente junto a nosotros al calor del fuego y tener comunión juntos porque somos obedientes a lo que se nos ha mandado. Nunca jamás debemos identificarnos el día del Señor viniendo como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores de parto a la mujer encinta. ¿Quieren estar en la categoría de aquellos sobre quienes viene destrucción repentina? No, no estamos en la iglesia, pueden contestar. No queremos estar en la categoría de aquellos a quienes llega ese día, como los dolores a la mujer encinta. Aquí tenemos de nuevo la palabra como que introduce una comparación. Y cuando tenemos ese símil, vemos lo siguiente. ¿Cuándo es que llegan los dolores de parto a una mujer? ¿3 semanas después de quedar embarazada? No, cuando se le cumple el tiempo. ¿Cuándo empiezan los dolores de parto? Ya sea que esté preparada o no, no hay ninguna diferencia. Ese bebé viene cuando empiezan los dolores de parto. Entonces, si usted no está preparado para lo que está a punto de suceder, va a estar con dolores de parto. Va a necesitar un obstetra porque no tiene idea de lo que viene y no se ha preparado del todo. No queremos estar en esa posición en el que el mundo entero va a estar en muy poco tiempo, en que ese día viene como ladrón en la noche. Absolutamente desprevenidos porque los tiempos y los moedín ya habrán sido cambiados por el sistema religioso del anticristo y el gobierno dentro del cual realizamos nuestros negocios. Los tiempos y las estaciones han sido borrados de nuestra conciencia y ese día va a caer sobre el mundo y los dolores de parto van a empezar y ustedes tienen que estar enterados porque el mundo va a necesitar un obstetra que lo asista. Van a necesitar conocer a su Señor, a su Mesías, y esa es la función de ustedes. Esa es la razón por la cual usted está siendo llamado este día. Y ese es el tiempo, porque Dios quiere que usted esté preparado. Siempre es decepcionante ver el número de personas que asisten a escuchar este mensaje, pero nunca nos decepcionamos con respecto a quién viene, porque es Dios el que llama a su pueblo, y mientras el resto del mundo está profundamente dormido, su pueblo se alista para las cosas que deben pasar. En el Evangelio de Juan leemos, yo no he escrito todo lo que debería escribirse o podría escribirse. El mundo no tendría espacio para guardar todos los pergaminos de las cosas que deberían escribirse acerca del Mesías. Pero sigue diciendo, estas cosas las he escrito para que ustedes sepan que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el unigénito de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, de vez en cuando uso los nombres en hebreo. Ustedes saben, cuando digo Yahshua, ustedes saben que estoy hablando de Jesús, el nombre con el cual ustedes crecieron y están familiarizados, pero yo uso el nombre que el ángel Gabriel le dijo a su madre Miriam que lo llamara, como es el nombre de María en hebreo. Por lo tanto, todos sabemos de quién estamos hablando. Por lo tanto,